Estimadísima audiencia, como es habitual, tenemos en nuestro programa en el día de hoy, viernes, a Camila Melide y su columna, que en el día de hoy es muy especial porque trae un invitado, en este caso una invitada. Se trata de Daniela, ella es ex integrante de una organización coercitiva. Le doy la bienvenida a las dos. Hola. Hola, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos. Contame un poquito, Kimi, ¿por qué esta fue tu idea? A ver, contame por favor, introducime. Bueno, vamos a hablar en este capítulo de una organización coercitiva con origen argentino, pero que tiene una sede acá desde hace muchos años, que es ni más ni menos que Nueva Acrópolis. Algunos ya habrán escuchado. Se preguntarán de dónde conozco a Daniela. Bueno, nos conocemos de hace muchísimos años, de los foros de anime y esas cosas de jóvenes que nosotras hacíamos, seguimos haciendo en realidad. Bueno, nada, básicamente eso, un foro de anime hace muchos años, siempre tuvimos la mejor onda con Dani y bueno, después más adelante por esas cosas de la vida, cada una sigue con su vida adulta y etcétera, pero hace un par de años bueno, Dani empezó con su campaña de concientización de lo que son las organizaciones coercitivas y específicamente contando sobre su experiencia dentro de Nueva Acrópolis, que bueno, ya le dejo el micrófono a ella para que cuente un poquito de cómo fue, cuándo empezaste a ir, hasta cuánto estuviste, todo eso. Dale, yo voy a intentar hacer un resumen de 11 años en lo mínimo posible. Sí, no joda. Para arrancar hay que tener en cuenta que yo era una preadolescente complicada en el sentido de muy vulnerable. Había problemas familiares, problemas de bullying en el liceo y yo era bastante rarita porque el tipo de temas que me gustaban, yo todavía no había encontrado foros ni nada, donde después sí ya me encontré con otros adolescentes más parecidos a mí, pero en su momento estaba bastante solari, ¿no? Entonces mi madre, que siempre le gustó lo esotérico, me llevaba a diferentes conferencias y cosas, que extraterrestres, que ángeles, que esto, y yo a su vez también buscaba como un lugar a donde pertenecer. Uh-huh. En eso me llevó una conferencia que, si mal no recuerdo, era de alquimia, y yo, hiper fan de Harry Potter, ¿no? Estamos hablando a todo esto que yo tendría 13 para 14 años. Era chiquita, una baby. O sea, hace 20 años atrás. No, y aparte literal. Si a uno le cuesta ahora que es adulto diferenciar la fantasía de la realidad, imagínate cuando sos adolescente. No, además yo era el tipo de adolescentes que comían tierra, ¿viste? Yo no era muy avispada. Entonces, bueno, voy a una conferencia, me gusta mucho, voy a más conferencias, termino arrancando un curso de filosofía y ahí lo que había, bueno, era como todo el mundo muy bueno, muy amable, sí, venía a los cursos, que esto, que lo otro. Empecé a ir a todos los cursos de filosofía, conferencias. Empecé posteriormente a hacer artes marciales ahí adentro, cursos de oratoria. Terminé más de grande haciendo primeros auxilios, teatro, todas mis actividades. Sacando el liceo y alguna que otra cosa suelta, las tenía ahí adentro, ¿bien? Pero además, con el tiempo ya empecé a involucrarme como parte de la institución, como miembro de la institución, a hacer voluntariado, que en un principio era principalmente limpiar la sede, que eso lo seguí haciendo por años, atender la cafetería interna que había, y cada vez, bueno, me empecé a ir más horas y más horas. En un principio, cuando era chiquita, sí era porque yo quería, ¿no? Porque realmente yo decía, ay, quiero ir más horas porque qué lindo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, de a poquito empezaban a meterse con mi vida personal. Arrancaron desde que empecé al principio, pero yo al principio los ignoraba porque me importaba un rábano, no le daba importancia con todo lo que era la vestimenta. Entonces, claro, yo me vestía muy desprolija, que tenés que estar más prolija. Después me vestía más prolija, pero tenés que estar más femenina. Después, ¿por qué no te maquillás? ¿Por qué no usas caravanas? ¿Por qué no haces esto? Y pasaron de ser sugerencias, después a ya ser críticas, cuando yo era un poquito más grande. Y en un punto llegaron a ser exigencias. Claro.
para ciertas actividades tenés que estar de vestido, para ciertas actividades tenés que estar de tal manera. Empezaron a criticar ya cuando era un poquito más grande, 16 años, mis amistades así frikis del mundo del anime, a mis amistades. Kimi, ¿vos te acordás de alguien que se vistiera de negro en esa época? De alguien que no se vistiera de negro, no me claro. Bueno, uno de los grandes problemas que tuve, que fue un problemón enorme, fue que me vieron caminando. Si alguien me exigiera, mirá, Verónica, mañana no te puedes vestir más de negro, no sé qué hago. Tengo que tirar todo mi ropa. Me hicieron un problemón porque me vieron. Yo ya en esa época ya tenía 17, estaba súper metida en la institución, súper sectarizada, pero tenía amigos por fuera. El tema es que me vieron caminando de noche vestida de negro con un grupo de gente vestida de negro. Imagínate el escándalo que me hicieron por verme caminar de noche con un grupo muy intenso. Entonces, bueno, se metían en más cosas. Hay que aclarar también que había mucha homofobia. A mí eso me generaba una gran disonancia cognitiva porque yo tenía muchos amigos dentro de la comunidad LGBT. Entonces era como que mi cabeza era, bueno, el problema, esto obviamente no lo digo con ningún orgullo, es horrible, pero hay que admitirlo. Yo lo miraba con descendencia, ¿no? Pobrecitos, que no son normales, pero seguían siendo mis amigos. Claro. ¿Se entiende? Nunca tuve actitudes homófobas de decir o hacer algo hiriente, pero sí tenía metido los pensamientos que me habían metido en este lugar. Bueno, cada vez las críticas fueron mayores, había mucha violencia verbal, era muy común que te gritaran por 20 minutos en público, en frente de tus compañeros. Humillación, sí, mucha humillación de cuando algo hacías mal, ¿no? O te olvidabas de algo, era, no solo a mí, ¿no? Cuento mi experiencia, pero lo veía también que le pasaba a otros. Sumamente común eso. Siguió pasando el tiempo. Nunca dejaron de meterse en mi vida personal. Y además había como mucho gaslighting, como que había cosas que hacían y después las negaban, hasta el punto de hacerte pensar si estabas loca o no sobre lo que habías vivido. Al final me termino decidiendo a ir, porque estaba en una depresión muy muy grande que arrastré por años por todos estos problemas. Pero yo me fui, decido irme. Me voy al año de que lo decido, y después de irme yo seguía convencida de que el problema era yo. Claro, como que se te meten tanto en la cabeza que O sea que yo tuve que salir 3 veces. Cuando tomé la decisión de irme mentalmente, cuando me fui, cuando dejé de participar, y después cuando logré hacer el proceso de que todo lo que pasó ahí estaba mal. Claro. Bien. Entonces, porque yo incluso me mantenía en contacto con la institución y con gente de la institución por un par de años después de irme. Cuando hago todo ese proceso por problemas psicológicos que tuve, de ansiedad muy grande, pesadillas, flashbacks, de esas experiencias, bueno, todo eso, cuando hago el clic, ahí es que digo, estuve en una secta, me manipularon, nunca me dejaron pensar, no se me dejaba cuestionar nada. Y ahí fue que empecé a investigar sobre sectas, mi testimonio, y cuando empecé a dar mi testimonio me empezó a contactar decenas y decenas, me atrevería a decir que más de 100 hoy en día se han llegado a contactar para contarme su experiencia, para felicitarme o agradecerme o lo que sea, de diferentes lugares del mundo, de Nueva Acrópolis, porque está en como 50 países, por bueno, haber alzado la voz de forma pública. Y hoy en día, bueno, lo que hago es intentar contar mi experiencia personal, pero también concientizar que no es solo esta institución, hay muchísimas otras, algunas más light, otras peores, pero me gusta que se hable, porque si se desconoce no se puede evitar, uno no tiene defensa. No sabía que estaban tantos Ese países, es mi resumen. No sabía de la organización, la verdad que... Sí. O sea, debe tener es más, mucha un gente, gran ¿no? problema que hay, mucha gente, o sea, muchas, sí, no sé si 16.000 o algo así, como miembros activos. Después tienen mucha gente en actividades por fuera que no tienen ni idea cómo funciona por dentro. Claro. Pero un problema que hay es la barrera del idioma, porque hay personas que no saben mi historia y que se sienten capaz que solas, que hablan en ruso o hablan en, no sé, polaco, o mismo me enteré recientemente que en Brasil hay muchísimos problemas, pero no hay nadie que denuncie. Claro. Es que debe ser difícil tomar esa decisión también, ¿no?
Es muy difícil y yo siempre digo, yo tomé esta decisión porque yo no tengo nada que perder. ¿En qué sentido no tengo nada que perder? No tengo un trabajo público que me ponga mi trabajo en riesgo. No tengo familiares ni amistades cercanas que tengan miedo de perder adentro. Y bueno, otras personas tienen más que perder que yo. Yo no tengo nada que perder, entonces más que alguna puteada que me digan, más que eso no tengo que bancarme. Más que fumarte que alguno se quiera hacer el gracioso y se haga cuenta bueno. Cosas, claro. Bueno, eso me pasa bastante con las cuentas, que me hagan cuentas falsas porque no les dan tampoco ni las gónadas ni los ovarios para ir con sus nombres reales a hablar conmigo, pero no es para tanto. En otros países sé que hay gente con más miedo porque también hay diferentes niveles de fanatismo según el país. Y ha habido amenazas físicas, digamos, para algunas personas. Acá en Uruguay no, a mí nunca me pasó, no sé de nadie que le haya pasado, pero sí sé de otros países donde ha habido amenazas más directas, más concretas, digamos, entonces también puedo entender ese miedo de que recibir algún daño. Ahí está, Daniela, ¿vos te seguís relacionando con alguna persona de estos espacios? O sea, que siga perteneciendo a estos espacios, ¿o rompiste vínculos con toda la gente con la que te relacionabas durante ese tiempo que estuviste ahí? Mirá, yo seguí hasta el momento que empecé a dar testimonio. Yo tenía cierto nivel de vínculo, no súper cercano, pero sí de escribirme ocasionalmente por algún cumpleaños o alguna cosa con algunas amistades de buenas personas que hay adentro, ¿no? Que el hecho de que estén manipuladas no significa que todos sean malas personas, ni mucho menos. Pero claro, se distanciaron la mayoría de mí luego de que empecé a denunciar. Claro. ¿Qué momento? No, que claro, que es como algo propio de funcionamiento también, ¿no? Este tipo de organizaciones. Que sí, en general mantener vínculos muy cercanos no se fomenta de por sí. Pero yo tenía como vínculos puntuales, ¿no? Con algunas personas, pero claro, no pueden hablar mucho conmigo, deben estar enojados. Además, a mí me da mucha tristeza pensar en ciertas amistades que tenía, con las que por más que no seguía en contacto, pero estaba todo bien, que sé que hoy piensan que soy mala persona o que estoy loca, y me pone muy triste pensar eso, pero creo que más egoísta sería que quedarme callada porque nadie piense mal de mí. Claro. No, y aparte yo creo que esto es algo que vos incluso has dicho en alguna entrevista que te hicieron, que capaz que ahora escuchan tu testimonio y piensan, no, está diciendo cualquier cosa, pero dentro de 2, 3, 5 años tal vez algo les suena raro y se acuerdan de lo que vos dijiste y les da una fuerza ahí para irse abriendo, qué sé yo, así que... Sí, es tal cual eso, y además por eso yo siempre intento aclarar que no tengo broncas ni problemas con nadie de quienes están adentro. Bueno, nadie no, algunos sí, pero con los que están en el nivel más abajo, que están compañeros míos y compañeras, está todo bien, y si algún día quieren salir, no hay problema. A mí me han llegado a escribir personas disculpándose por haber hablado mal de mí antes de irse. Ah, qué bueno eso. ¿Entendés? Y yo pero disculpándose re mal, y yo mirá, cero rencor. Yo en tu lugar probablemente hubiera hecho lo mismo y hubiera dicho las mismas cosas. Así que, por mí, si se dan cuenta de acá 10 años y me quieren escribir, yo cero rencor. Claro, está perfecto eso. Che, Vero, ¿vos estás con curiosidad de saber cómo fue que surgió esta institución? Sí, no sé nada. Bueno. O sea, básicamente no tengo ningún tipo de información sobre esta organización. Aparte a mí me gusta sorprenderme, entonces siempre vengo como sin leer la sinopsis de la columna, ¿entendés? Muy bien, muy bien. Anti-spoiler la mujer. Después lo empiezo a buscar en Google mientras la estás haciendo, así como si hablas mucho de una persona para ver cómo era, ver la foto. Una googleada en vivo viene bien de vez en cuando. Bueno, ¿qué les parece entonces si hablamos un poco del fundador de la sociedad esta de Nueva Acrópolis? ¿Les parece? Bueno, sí, hoy. Les cuento que gracias al patronaje de Daniela he podido acceder a su autobiografía y la he leído toda. ¿Puedo hacer una pequeña acotación? Diga. La autobiografía que te pasé es
puede que haya miembros que no lo hayan leído, porque te permiten leer fragmentos sueltos. Todo lo que vos te pasé solamente se lo dan a gente de altos rangos. Incluso yo no la había leído completa, había leído pequeñas partecitas nomás, hasta que un ex dirigente que estuvo 20 años me la pasó. Ah, bueno. La verdad que se la recontrajugó ese ex dirigente. Sí, igual hubo mucha gente que estuvo pasando documentos, gente que empezó a animarse, gente que estuvo 10, 15, 20, 22, 23 años, que empezó a contactarme y a pasarme documentos y documentos y documentos. Tremendo. Qué bueno que... Esto que vienen a hacer... Sí. Buenísimo esto que vienen a hacer a mi programa. O sea, caen así y tiran como tremenda data. Obvio, la idea de la columna siempre fue informar y concientizar. Así que, ¿qué más que traerles esto que está pasando hace años? Porque la Nueva Acrópolis se fundó en el 57, en el 57. Mucho tiempo, y fíjense, claro, muchacho. Bueno, habiendo pues enteradome de que este libro que leí solo lo leen los altos rangos, pues me siento honrada e importante. Bueno, el muchacho, ¿cómo se llamaba? Jorge Ángel Libraga Risi. El tipo, a mi opinión, no, yo no soy psicóloga ni nada, pero verdaderamente un megalómano. Arranca diciendo que con el tiempo el libro iba a tener un gran valor histórico, corte a nivel global, me imagino que pensaría él, o cósmico ya, ¿no? Incluso todos los pronombres en primera persona, o sea, yo, mí, etcétera, en el libro están escritos con la primera letra en mayúscula, como si fuera Dios. Y además se hace el humilde diciendo que no quiere escribir el libro, pero lo tiene que hacer para que después la gente no ande inventando cosas sobre él, como si algo nos garantizara que él mismo en su libro no nos está cagando a cuentos, ¿no? Bueno. Nace en Buenos Aires, Argentina, el 3 de septiembre de 1930. 3 días después, o sea, el 6 de septiembre del 30, se da el primer golpe de Estado en la historia argentina, hecho que da el puntapié inicial a lo que se conoce como la década infame. 13 años de militares en el poder, totalitarismo, de dictadura en dictadura. Sin embargo, el señor Libraga dice en su libro que en su niñez disfrutó de un país próspero y rico, que tenían un descapotable y un chalet en una isla. ¿Qué? O sea, no me pasó. suponiendo que no es pura fábula, hay pocas personas que pueden llevar este estilo de vida durante un régimen totalitario, y bueno, piensen qué clase de gente puede ser. Yo, ¿sabes qué? Estuve buscando a ver si el padre había sido militar y no hay en ningún lugar y de mis contactos nadie que me haya sabido decir de qué trabajaba el padre. No lo encontré de ninguna manera. Dudosísimo eso. Sí. Sí, que no haya registro. Bueno, siguiendo con lo del libro, lo otro que hace constantemente el señor Libraga es deschavarse solo. ¿Por qué digo esto? Porque para mí, de nuevo, en mi opinión, en no profesional, lees la primer carilla y te das un poco cuenta que el loco es medio psicópata. Porque, por ejemplo, cuenta que siempre le gustaron los animales, pero nunca se preocupó mucho por darles de comer. Que en los velorios no le molestaba el muerto, pero se enojaba con el llanto de la gente. Que de chico le desagradaban los demás niños y la gente en general le provocaba rechazo. Y bueno, hasta todo esto lo hacía sentir como que no era como los demás. Y tenía razón, porque era medio un psicopatín y... Claro, no dijo todo esto que me está pasando. Nada, me parece que tengo que consultar porque no estoy muy bien de la cabeza. Dijo, soy el uno, soy re diferente, ya está, soy Dios. Igual convengamos que una cosa es que no te caigan bien otros niños, que yo hasta podría empatizar un poquito con eso por el bullying, ¿no? Pero la anécdota de los caramelos, no sé si la vas a comentar, es... La cuento yo. Bueno, él le pedía, el padre le regalaba cada vez que iba a la escuela, era un niño chico, no sé si tendría 8 o 10 años, y como él veía medio como animalitos a los compañeros, llevaba caramelos y los tiraba para que verlos cómo se desesperaban por agarrar los caramelos y él mirarlos sintiéndose superior a ellos. Ay, por favor. Lo cuenta él en su biografía, o sea, no es una... Sí, no lo inventamos, él mismo lo cuenta, o sea que si alguien lo inventó habrá sido él, pero probablemente
Bueno, sea seguimos. cierto. Claro, capaz que justo eso era verdad. Bueno, siguiendo con la metáfora de que está diciendo la verdad, ¿no? Es esta misma sensación absolutamente justificada de no ser como los demás, su musa y excusa para crear al personaje, la leyenda. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuenta que de chico iba al zoológico y le daba de comer en la mano un mono re jodido y malandro que supuestamente no se dejaba tocar por nadie más, medio Doctor Dolittle. Y también que hipnotizaba a las gallinas. Las tipas se dormían, así tipo... Ayer Daniela me dijo que en realidad es muy fácil hipnotizar una gallina. Y ¿En lo serio? googleé todo. Sí, lo googleé, me fijé y le pregunté al chat GPT cómo es que funciona que se hipnotizan las gallinas. Y lo primero que me dijo el chat, antes de explicarme cómo se hipnotiza una gallina, fue: mira que es poco ético hipnotizar a las gallinas. Lo que quiere decir que el robot tiene más compás moral que Y más empatía que librada, sí. para irnos ubicando en el compás moral de este señor. Bueno, No le por otro parecía lado, parece grave andar también... hipnotizando a las gallinas. No. No es tan grave como otras cosas, pero seguro que es poco ético, porque la gallina en definitiva, ¿qué te hizo? ¿Por qué la vas a andar jodiendo? Bueno, por otro lado, parece que también se enfermaba seguido, lo que nos lleva al primer punto fuerte en la construcción del lore, que es que, supuestamente, ¿no?, cuando tenía 5 años, se agarró una gripe que casi que se lo lleva, una fiebre que volaba, etcétera, y no te cuento que se le aparece un dios egipcio que le toca la frente, el otro día no tenía más fiebre. ¡No! ¡Épico! Pero para, porque... Quiero hacer una acotación acá de lo que me acordé. A ver, Me acordé con lo de que estaba muy enfermo y le pareció un dios. Si te pones a fijar, la mayoría de los fundadores de sectas y pseudo religiones, casi todos tuvieron alguna experiencia cercana a la muerte donde Dios o algún dios los rescató. Es como parte del manual del líder megalómano. Tal cual, y los rescataron usualmente porque tenían un propósito exacto. De sacarle Exactamente. Sí. de sacarle Bueno, Niño. este no es el último de los milagros, porque un tiempo después, eso también lo cuenta él, la abuela le pide que coseche unos limones y el chiquilín, solo con desearlo así fuertemente, levantó los brazos, ¡fra! Todos los limones se cayeron del árbol. Es Harry Potter. Harry Potter. Bueno, después, ¿qué pasa? Cumple 9 años el hombre, bueno, el niño, y estalla la Segunda Guerra Mundial con el merchandising ATR, ¿no? Soldadito de juguete, metralleta de lata, etcétera, todo lo que es la romantización de la guerra, que en aquel momento estaba, que explotaba, pero yo diría incluso que sigue hasta hoy. Y Braga en su libro le llama el fenómeno de la guerra completamente deshumanizado, tal cual. Bueno, es en este contexto, ¿no?, que se cría este muchacho. Y recordemos el gobierno de facto que estaba, ¿no?, porque todavía estamos dentro de la década infame. Y acá sale un detalle interesante cuando habla de la Segunda Guerra Mundial en el libro, que es que dice que al principio hinchaba por los aliados. Al principio. Ay, ay, ay. Lo que le faltaba. No. Bueno, después ya entrado en la adolescencia, su antipatía no hace más que crecer. Nadie se lo fumaba, él no se fumaba a nadie. Incluso en el libro dice que los amigos ocasionales que se hacía parecían cada vez más meros objetos en sus ojos. Y es también en la adolescencia que empieza a investigar y dar rienda suelta a sus curiosidades, incluyendo, of course, lo esotérico. Y dice también que es por esta época que comienza a despertar en él un instinto de poder, cómo se deschaba todo el tiempo. O sea, si tenés un instinto de poder, lo último que haces es decirlo. Muy mala la jugada. Bueno, cumple 15, el padre se enferma, lamentablemente fallece, y a Libraga le viene una bonita crisis de fe y decide dejar de creer en Dios. ¿En qué cree ahora entonces? Que todo acaba con la muerte, estoy citando, que no hay Dios y que la moral es solo una forma de elegancia. Bueno, unos párrafos más adelante se pone a hablar del nacimiento del peronismo y que, cito de nuevo, sus formas groseras e izquierdoides mezcladas a un nacionalismo insultante me desagradaban profundamente. Pero igual el espíritu desafiante del peronismo le caía en gracia. En el
mismo párrafo dice que quiso ayudar a unos obreros a urbanizarse, sea lo que sea que signifique eso, claro, pero que no funcionó. A un cante en la ciudad, habrá sido, no entiendo. Debe ser. Y debe ser algo de eso, sí. El proyecto no prosperó porque, según Libraga, los obreros levantaban los pisos de madera para hacer asado. Porque los pobres son burros, ¿entendés? ¿Entendés? Bueno, un par de párrafos más adelante dice que leyó a muchos autores importantes, todos tipos, por supuesto, incluyendo a Hitler, ojo acá, porque lo estaría catalogando como lectura de moda entre los jóvenes en lugar de absoluta pesadilla. Claro, y como uno entre tantos, ¿no? Como un error que cometía en la adolescencia. Es como, bueno, está así. Como quien te lean a cualquier otro, te leo a Hitler. Claro, yo leía a Hitler como todos los demás. Pero bueno, en definitiva, le parecían todos unos tibios, todos los que leía, como que los razonamientos quedaban ahí a medio camino y después no llegaban a nada. Después, por cosas de la vida, a los 17 empecé a ir a clases particulares de inglés con un alemán que le enseña sobre esoterismo, reencarnación, etcétera. Y según él, a partir de esto nace en él mismo un ser llamado Hal, que sería como la representación de ese ser poderoso que se está gestando en él. Hal viene de Jorge Ángel Libraga, una creatividad bárbara. Dice que con este nacimiento vinieron cambios y que hasta su madre le tenía algo de miedo porque se daba cuenta de que no era el mismo. ¿De que era psicópata? Bueno, quiero hacer una acotación también, perdón que yo voy acordando de cosas. Una de las grandes, supuestamente, maestras que toma Jorge Ángel Libraga de los libros, ¿no? Porque ya estaba remuerta, que es una esoterista que se llama Elena Petrovna Blavatsky, que tanto en la Sociedad Teosófica, donde les habrá pasado contar eso que estuvo, se les llama HPV. Y después a todos los que son como maestros y eso se les dice por las siglas. Entonces justamente eso de hacerse llamar Hal, que él dice posteriormente en un texto abierto que es de cariño, en realidad es el nombre de su personaje hiperpoderoso. También en parte por eso con los exadeptos le decimos Libraga, porque no le tenemos ningún cariño como para decirle Hal. Seguro. Mira vos, eso no lo sabía. Excelente acotación, muchas gracias. Ahora develamos el misterio de su creatividad. Bueno, siguiendo un poco con lo de Blavatsky, les cuento que este maestro alemán que les estaba mencionando manda a Libraga a la Biblioteca Teosófica Argentina a investigar sobre la doctrina de Blavatsky, que como bien decía Dani recién, ellos le llaman HPV con B larga, pero a mí me da mucha gracia cada vez que lo leo. Sí, en la radio que no se distinguen esas cosas queda un poco gracioso. Vamos a aprovechar este espacio para decirle a la gente, a las mujeres, que por favor se hagan el PAP y la colpocopía por lo menos una vez al año. Por favor, sí. Sí. Seguimos. En la Biblioteca Teosófica, los ancianos de la Sociedad Teosófica un poco te probaban a ver si podías ser parte de esta sociedad y en definitiva de la escuela esotérica, que si yo no estoy equivocada, podríamos decir que es una manera de llamarle al discipulado de Blavatsky. ¿Vos qué decís, Daniela? Sí, o sea, lo que pasa es que la teosofía, por más que también es un menjunje de cosas, siempre era como más simbólico. Seguramente era todo más intelectual en los libros y ese tipo de cosas que tendría que aprenderse y saber explicar. Claro, bien. Bueno, dice Libraga que cuando llegó a la biblioteca y se dieron cuenta quién lo había mandado, se aprobó su ingreso de inmediato. Pero igual, Libraga veía a los ancianos como simples guardianes de un conocimiento que en verdad no entendía. ¿Y en qué consiste esta doctrina? Sería la pregunta, ¿no? Acá le paso el micrófono a Daniela que explique el tema de las razas y eso. Yo lo quise entender y realmente no pude. El tema de las razas. Bueno. A ver, ¿qué es eso? Bien, el tema es así, o sea, primero que nada, Blavatsky es un esoterista del siglo XIX, previa, eso es importante aclarar, a la Segunda Guerra Mundial y previa al nazismo, porque después si alguien busca la Sociedad Teosófica que ella fundó, van a ver que uno de los símbolos es la esvástica, pero es la esvástica utilizada antes de que existiera el partido nazi, claro, es la esvástica india, eso es importante aclararlo igual. Entonces, ¿qué pasa? Ella crea toda una doctrina
que se llama teosofía, que es como la sabiduría de la deidad, de Dios. Pero ¿qué pasa? Ella agarra y hace una mezcolanza con un montón de religiones, principalmente, bueno, mucho de hinduismo, de diferentes lados. También lo mezcla con un poco del New Age, en realidad pre-New Age, porque el New Age nace más bien en el siglo XX. Ella es como la fundadora del New Age prácticamente. Y todo lo que es magia de diferentes lados. Pues también te va a hablar hasta de duendes. Entonces, lo de las razas es como una de las doctrinas más importantes que aparece, pues son 7 libros principales, que son la doctrina secreta. Claro, pero lo de la parte de las razas, que es como la parte más importante que después aplicas en Nueva Acrópolis, sería que el ser humano no es una evolución darwiniana, digamos, por más que sabemos que la teoría darwiniana ¿cómo que se dice? Haya agregado cosas, porque Darwin la plantea, pero después obviamente se encontraron errores y cosas que se le fueron agregando, pero hoy creo que la mayoría de los científicos coinciden de que sí hay una evolución a partir de una célula y que después se crearon diferentes formas de vida. Organismos, claro. Organismos vivos. Bueno, no fue así para los teósofos. Todas las criaturas ya a la Tierra llegaron como son, o sea, con su naturaleza, digamos, aunque no igual físicamente. ¿Cómo entender esto? El ser humano apareció en la Tierra como ser humano, nunca evolucionó de un primate en común con otros primates. Arrancó siendo, en su primera raza, como algo muy intangible, ¿no? Que no podía, como que no tenía todos los sentidos desarrollados, solamente el sentido del tacto. Después pasó a ser algo más parecido a una planta. Después, la tercera raza, que es la primera que me acuerdo del nombre, que eran los lemures, eran cíclopes gigantes, que no tenían la visión que tenemos hoy, sino que lo que ellos tenían, el tercer ojo, bueno, era el uniojo, porque ellos podían ver a los espíritus elementales y las cosas mágicas, digamos, mágicas entre comillas, esotéricas, con ese ojo que tenía en la frente, que con el tiempo se fue atrofiando y convirtiendo los 2 ojos que tenemos ahora. Pero después pasa a ser la cuarta raza, que serían los atlantes. Los atlantes eran gigantes, pero ya con 2 ojos, ¿bien? Acá ya nos acercamos más al tiempo actual. En la Atlántida existían seres más parecidos a lo que es el humano de hoy en día, que serían los arios, que según lo explican hoy en día en Nueva Acrópolis, no sé cómo se explicaría hace 30 años, todos somos arios. O sea, no importa el color de la piel, somos todos arios. Sí, porque la raza en realidad aria sería la quinta raza. Dios mío. ¿Sí? Entonces, cada raza, para poder evolucionar, está subdividida en subrazas. Perdón. Entonces, nosotros ahora seríamos parte, todos los que estamos vivos hoy en día, parte de la quinta subraza de la quinta raza. ¿Y qué pasa? Lo que estaría al nacer en cualquier momento es la sexta subraza de la quinta raza, que somos nosotros. Pero es ¿Y qué importancia tiene? Es solo algo que apunta hacia la degradación, o sea que solamente vamos siendo cada vez peor. No, al revés. No, la idea es que somos cada vez mejores. Ah, claro. ahí va. No, porque o sea, que hay periodos de con un solo ojo que ve las cosas mágicas. Pero bueno. Ah, no, bueno, se supone que eran como más primitivos, más como hoy podríamos pensar en los hombres de las cavernas, ¿no? Como que no tenían desarrollado el arte y el lenguaje y todo como hoy, ¿no? Pero los atlantes sí, los atlantes lo que tenían que eran muy materialistas. Y por eso los atlantes fueron los que destruyeron la Atlántida. Porque como ellos sabían que los atlantes manejar la energía nuclear, intentaron hacer un experimento para que el eje de la Tierra se enderezara y que cada segmento de la Tierra tuviera la misma estación todo el año.
Y al intentar hacer eso aceleraron en un día y una noche el hundimiento de todo el continente. Qué bananas, la verdad. Igual, me siento que estuviera resumiendo Harry Potter y el Señor de los Anillos en este momento. Bien. Entonces se supone que nuestra raza es más espiritual que la de los atlantes. Claro. Entonces, la próxima raza va a ser más espiritual todavía. Y la sexta raza van a ser a partir de la sexta subraza de la quinta. Bien, entonces ahí es donde se bifurca lo que es la teosofía de Blavatsky. Bueno, ahí no, en muchas cosas se bifurca porque igual que Blavatsky se inventó un montón de cosas, además de lo que robó de otras religiones, Jorge Geliobraga se inventó un montón de cosas que las mezcló con las de Blavatsky y que incluso niegan cosas de Blavatsky. Porque Blavatsky dice, por ejemplo, que las razas se forman de forma espontánea, ¿no? Y no en un núcleo de personas. Pero Jorge Geliobraga dice que los acropolitanos son el núcleo de personas que van a ayudar a que se forme esa sexta subraza, a que evolucione espiritualmente para evolucionar la humanidad. Pero Blavatsky, por ejemplo, decía que no, que eso pasa de forma espontánea, que no es necesidad que haya una organización que lo fomente. Claro. También otra cosa que dice el Nueva Acrópolis es que son un arca de supervivencia para la sabiduría y el conocimiento que en teoría se estaría perdiendo porque estamos en una edad media. Entonces, como estamos en una edad media, se va a perder el conocimiento y Nueva Acrópolis serían el arca de sabiduría, digamos, para que no se pierda eso. Entonces, bueno, obviamente es una comunidad de elegidos para ayudar a la pobre humanidad ciega ante el mundo a evolucionar hacia otra raza y que en ese periodo de tiempo que es la era de Acuario, la que estamos ahora, que mucha gente que dice que va a ser una era positiva dentro del New Age. El New Age significa nueva era, que es que estamos en la era de Acuario. Ese es el resumen. Bueno, pero en vez de ser una nueva era positiva de una, Libraga decía que no, que la era de Acuario iba a ser toda una cagada, Edad Media, etcétera, etcétera. Y bueno, que las instituciones filosóficas, esotéricas y mistéricas iban a lograr que no se perdiera el conocimiento tanto religioso, político, científico, etcétera. Ese sería el resumen de la filosofía de Nueva Acrópolis basada en Blavatsky. La estoy mirando en este momento en una foto a la señora. ¿A Blavatsky? Sí. Una cara. Igual tiene de cara ella, como ¿no? de... Sí, está rara, no sé qué decir de la impresión que me genera esta mujer. Yo tengo Sí, una... hay autores que desmienten mucha de la autobiografía de Blavatsky, que también hizo como 5.000 millones de cosas antes de los 30, que dicen que básicamente no le es más como en su época lo que difícil que era viajar y el tiempo que llevaba, a nivel práctico, matemático, no te dan los números para que haya hecho todo eso. No, la mayor parte de las fotos Probablemente no lo haya es hecho. anciana ya. Sí. Pero digo, ella dice como que hizo muchísimas cosas en el correr de su vida y por eso era tan sabia. Pero hay autores que desmienten la posibilidad de que realmente haya hecho tanta cosa. Capaz que ya nos vamos anotando una columna sobre esta mujer. ¿Puede ser? De una. Bueno, Estamos. Yo estoy, me anoto. Porque la verdad que me Le doy genera la mucha mano. curiosidad. Elena tiene nombre aparte de bruja. Elena Petrovna. Elena Petrovna Blavatsky. Estamos los Chikova. Conocida como Madame Blavatsky también. La mismita. La única e inigualable. Bueno, con esta información que Daniela nos brindó tan amablemente, continuamos con el resumen del libro, después de que nuestro queridísimo amigo Libraga se embebió de todo que es la teosofía, se unió a los Rosacruces, que son alemanes, detalle, pero guarda la tosca porque le parecieron una manga de chantas. Dice que le dieron lástima a los mediums y aclara, generalmente mujeres y maricas. Una aclaración menos intencionada se ve que no tenía. Luego se inscribe en el Centro Espiritista Sociedad Científica Basilio, donde llegó a ser director de sesiones en la Casa Central, pero también se fue porque le parecían unos chantas.
El tupé, impresionante. Todo esto según él antes de cumplir los 19, ¿no? Y bueno, el loco sigue igual con la teosofía de toda pastilla. De hecho, el maestro alemán, que ya estaba más cerca del arpa que de la guitarra, le aconseja que le escriba al entonces presidente mundial de la Sociedad Teosófica, un señor cuyo nombre no me atrevo a decir, y no por miedo a él, sino a pronunciarlo como a mi cara. Y Líbraga les cuenta a los ancianos sobre su plan de correspondencia. Los tipos se le ríen en las narices, que el hombre era muy importante para andar leyendo su cartita de morondanga, etcétera. Pero que te cuento que le responde, porque Jorge es especial. Según el libro, se estableció una correspondencia bimensual en la que el, digámosle, señor Raya recomendaba lecturas, etcétera, y esto a Líbraga le dio un prestigio dentro de la sociedad teosófica, incluso al punto de más adelante ser nombrado secretario interno de la sección argentina de la misma con apenas 20 años de edad. Pero volvamos a su 18 un poquito, porque a esta edad es que empieza a dar conferencias públicas con, y cito del libro, una concurrencia y éxito del cual él mismo era el primero en asombrarse. La gente venía de asientos, le querían besar las manos, etcétera, pero él estaba intranquilo porque sentía que era muy grande la brecha entre los teósofos jóvenes, como él mismo, y los más viejos, lo cual yo supongo alimentó su sentimiento de alienación y por lo tanto el delirio de grandeza. Y forma pues un grupo de jóvenes teósofos dentro de la sociedad teosófica que se organizó bajo la sigla ACTA, que no sé qué significa, pero suena muy alemán. Como decíamos antes, un día muere el maestro alemán y dice Líbraga que no se puso mal por la muerte porque sabía que el maestro iba a reencarnar, cito del libro de nuevo. Me atrevo a asegurar que la naturalidad con que yo, en mayúscula, encaraba su próxima muerte le llenaba de alegría, de orgullo al ver su obra viviente ante sí tan fría y dura como un diamante. Bueno, pasa el tiempo, él ya tiene 20, y según su versión, la sección argentina de la Sociedad Teosófica ya estaba en la práctica enteramente bajo su mando. Conoce también a un masón grado 33, capitán de una fragata que según él tendría luego gran protagonismo en la caída de Perón. No sé si se la confundió con la fragata Libertad, pero claramente Perón le caía horrible. Todo venía muy bien hasta que, pimba, la colimba. Al principio, contrario a lo que creeríamos, Líbraga no se alegró para nada de tener que hacer servicio militar. Le parecía una pérdida de tiempo. Yo teorizo que a él le gustaba la guerra, pero de mandar y no de pelear, ¿no? Porque, ya lo dijo System of a Down, ¿por qué no van los presidentes a la guerra? Porque siempre mandan a los pobres. Bueno, igual estuvo solo 3 meses en el ejército. No quería levantarse temprano, no le pintaba levantarse temprano, como cualquier persona. Es así. Bueno, sí, o sea, hasta ahora, ¿le han escuchado relatar sobre algún trabajo o algo? ¡Va a trabajar, por favor! Mira si va a trabajar este señor. Bueno, como decía, estuvo solo 3 meses en el ejército igual, y lo primero que hizo cuando salió fue armar una cripta egipcia en el sótano de la casa. La construye... Eso es verdad, hay experiencias, la cripta hasta el día de hoy sigue existiendo. ¿Sigue existiendo? ¿Está en el museo, en la casa de él? Sí, se puede entrar. Yo nunca fui, pero sí que sé que se puede entrar. O sea, a ver, no puede entrar cualquiera, entrar los acropolitanos, ¿no? Pero claro, sí conozco ex-acropolitanos que han entrado en la cripta. Que no es la gran cosa, es un sótano pintado, básicamente, con unas cositas egipcias nomás. No es que sea wow, tampoco. Claro, porque ¿qué pasó? Vamos a adelantar un poco que en cierto punto de la historia le indican desmantelarla la cripta, pero a esta altura, que cuando recién la está haciendo, está absolutamente abarrotada de cosas, símbolos pintadas, incluso, y cito de nuevo, un enorme Osiris que llegaba hasta el techo esculpido por él mismo sobre una masa de piedra yeso. O sea, crazy. El tipo entonces no quería trabajar. No, ¿qué vas a querer? El tipo entonces sigue construyendo su propia mitología, que es de una complejidad innecesaria. Para ser breves, había un lío cósmico, seres superiores mandan ayuda, algunos toman forma de persona, muy Valentina de Andrade, todos se acordarán de ella, muy por ahí.
Pasados un par de años se conocen con Sri Ram, presidente de la Sociedad Teosófica en Nadiar, que es una localidad en India, y Sri Ram no le dio la pelota que él quería, ¿no? Llegó a ver la cripta y la probó y todo, pero con poco entusiasmo, según Jorgito, que ya estaba un poco cascado las lindas de decepcionarse. Entonces se volcó aún más a las varias prácticas que ejercían en la cripta, por ejemplo los llamados desdoblamientos, los cuales imaginen como una proyección astral, pero que lo dejaba hecho polvo. Cito el libro de nuevo: cuando, gracias a la campanilla enérgica de un reloj tipo despertador, volví a ocupar mi cuerpo, notaba la boca llena de sangre, los miembros helados y un frío terrible del cual me costaba al principio muchísimo recobrarme. No pasaría mucho tiempo hasta que empezaran a hablarle unas voces interiores que le daban ánimo y respuestas a sus preguntas. Él pensaría que era Dios, nosotros sabemos que había que visitar un especialista en salud mental. Esquizofrenia, no tiene nada de malo, no estigmatizamos la salud mental. Muy correcto, está bien. Bueno, ¿y de dónde sale Nueva Acrópolis a todo esto, no? Porque estamos metiendo el señor, pero bueno, a mediados de 1950 la teosofía venía en decadencia y con el tiempo la escuela esotérica deja de funcionar. El mismo Sri Ram en su visita se lo dice a Libraga, quien dijo, y cito: festejé interiormente su cierre, pues se me mostraba como un simple refugio enigmático de viejecitos vegetarianos. Pero esto significaba que debía prepararse para seguir con su trabajo fuera de la sociedad teosófica, y vuelvo a citar: me dijo entonces que en otros lugares del mundo haría una experiencia, que aquel lugar que sobreviviese o mejor se destacase, iba a retomar la caída bandera con otro nombre y símbolos modificados. ¿Qué símbolos? ¿Los teosóficos o los nazis? Ya vamos a ver. Bueno, se pone en contacto entonces con otras partes del mundo que supuestamente habían recibido instrucciones similares, y la realidad de la situación se hace cada vez más tangible para él, ¿no? Empieza a tomar más conciencia, no solo de él mismo, sino, según él, de un nosotros, que incluía el grupo de jóvenes que seguía liderando, pero posiblemente más personas, sin duda. En el 57, Sri Ram vuelve a visitar Argentina y le dice a Libraga que todas las otras sedes de la sociedad han caído, solo quedan ellos. Le indica desmantelar la cripta, como decía antes, y le da lineamientos para formar un nuevo movimiento, junto con la misión de publicar una revista promocional de por lo menos 8.000 ejemplares, una pavadita. Libraga queda confundido, con el corazón roto y supuestamente sin un mango, dice, y cito: cuajado de toda mi pequeña fortuna personal por mi socio que se había comprado un barco y estaba traficando en Corea. Igual 2 párrafos después habla de unos sillones de cuero de búfalo que tenía por ahí, no sé qué. Este señor nunca no tuvo guita, que no mienta. ¿Y para qué los sillones de cuero de búfalo? Se preguntará nadie. Bueno, para su nueva oficina, montada en su mismita calle, en su mismita casa, en la calle Amenábar al 863, como dirían allá. Allí mismo se montó la primera sede de esta nueva organización, a la cual se fue sumando gente gracias a la revista. Al principio 12 personas nomás, pero al año 30 y pico todos muy jóvenes. Se abandonó la humildad teosófica para pasar a la propaganda agresiva sin esperar por habilitaciones municipales ni un corno de nada. Estamos hablando, por supuesto, del nacimiento de Nueva Acrópolis. Lo que el loco no te cuenta es que no la fundó él solo, sino junto a su entonces pareja Ada Álvarez. Pero bueno, vamos a seguirle el tren de que lo hizo solo. Y la otra que te doy cuenta es que, según los teósofos, a él no se fue de la teosofía, sino que lo echaron por hacer reuniones en el permiso de la teosofía. Ahí va, sí, lo echaron, parece ser. Sí. Seguro, sí. Bueno, ya para cerrar más o menos las últimas acotaciones, digamos que Libraga en el libro relata un poco las penurias que debió soportar para sacar un flote de su nueva escuela, incluyendo manejar un remis un tiempo y dormir en el asiento delantero a veces. Tremendo sacrificio, Jorge. Pero esto no lo cuenta como simple anécdota. Aquí la explicación en sus propias palabras. Cito de nuevo: perdonad que mencione esto, ya medio manipuladorita y sigue. Pero es mi deseo que os hagáis una idea de lo más aproximada posible de lo que costó hacer Acrópolis y de dónde me viene el derecho moral de exigiros sacrificios en bien del ideal. Abriendo los ganchos, gurises, porque son estas cosas: hacerte sentir en deuda, que hicieron cosas por vos, no se dejen manipular.
Bueno, al tiempo que empieza a funcionar una Acrópolis, se anuncia la última visita de Sri Ram, quien da el visto bueno a la nueva organización y sus participantes. Para este momento están operando ya en Uruguay, pronto en Chile y en 3 o 4 localidades del interior de Argentina, además de la sede central. El libro cierra muy místico, obvio, muy misterioso. Habla de cosas que Sri Ram dijo que Libraga no puede repetir, pero ya se estaban cumpliendo, y de su misión de traer a esta tierra a la sexta subraza. Creo que este libro fue escrito en el 83 por ahí, y a esta altura están en 34 países. Auxilio. En ese momento, hoy están en 55, una cosa así. Algo así, sí. Bueno, hasta acá el libro que yo leí. Tengo muchas notas, pero quedarán para otra oportunidad. Y bueno, ahora mi intención era que Dani explique brevemente cómo es que funciona en cuanto a lo que refiere a conductas coercitivas. Sí, es cortito, yo lo que voy a dar son piques. Bien, vamos. Piques para reconocer a una posible organización coercitiva. Es importante lo de posible, porque podemos ver de fuera que está todo divino y después adentro es una mierda, o sospechar de afuera y después entrar y realmente no lo sea. Sí. Pero primero, dogma. Cuando te dan enseñanzas que no podés refutar, o sea, es esto sí o sí y no lo podés debatir. Eso entra tanto de las creencias religiosas, pero también pasa dentro de movilizaciones políticas o incluso dentro de los criptobros. Suele ser una comunidad cerrada y elitista. Una comunidad cerrada y elitista, que no significa que cerrada sea que no quieran que entre más gente, quieren que entre más gente. Cerrada significa que lo que pasa adentro no se habla afuera, porque se creen superiores generalmente, ¿sí? Otro pique que no es que se pase siempre, pero puede llegar a negar el conocimiento científico o histórico. Por hacerse los rebeldes te dicen la Tierra es plana, o te dicen que funciona, que la mano invisible funciona, la economía, tal, no importa. Exclusivismo. Tienen la verdad verdadera, la verdad única. Y además el discurso que se conecta con lo anterior de nosotros y ellos. Cuando estás adentro hay acá nosotros somos superiores o somos el 1% de lo que van a saber, o la mayoría de la gente está dormida, como que hay como de forma generalmente al principio indirecta de desprecio a los que no están adentro. Desprecio o ninguneo, o ¿cómo es que se dice esta palabra? Nunca me sale. Como que, ay, pobrecito, como les saben a los chicos. Lástima. Condescendencia. No importa. Condescendencia, eso, condescendencia. Después, suele haber condicionamientos para avanzar. ¿Qué significa esto? Si vos querés avanzar en esto, tenés que o dar plata, o trabajar gratis, va a ser entre comillas voluntariado, cierta cantidad de horas, o invitar a cierta cantidad de personas, ¿sí? O hacer ciertas acciones determinadas. Suele haber, para poder avanzar, un condicionamiento. No es solamente estudiar o solamente hacer algo puntual. Muchas veces, no se da siempre, pero en la mayoría suele haber un líder carismático, como en este caso lo sería Libraga, y en muchos otros casos también suele haber como es el líder que vivo o muerto se siguen las reglas que impuso. Suelen reinterpretar el lenguaje, o sea que cosas que vos ya sabés lo que significan, les dan un nuevo significado diferente que le conviene a la institución, o incluso pueden llegar a inventar palabras o inventar definiciones de palabras. Y por último, algo muy importante es el miedo o la culpa. Miedo puede ser el miedo del fin del mundo, el miedo de la Edad Media, el miedo a quedarme sin plata, la culpa puede ser la culpa por no ayudar a cambiar el mundo, la culpa por no ser mi mejor versión, etcétera. Bien, entonces a través del miedo y la culpa son medios grandes de manipulación donde te inducen a hacer, pensar y comportarte de la forma que ellos quieren, porque si no haces esas cosas, entonces no avanzás, no formas parte de esa elite, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto se puede dar tanto en instituciones esotéricas o pseudoesotéricas como Nueva Acrópolis, pero se puede dar en religiones, se puede dar en grupos políticos, como decía, se puede dar en esto de las estafas piramidales. Entonces, lo que hay que tener es un ojo abierto para tener estos criterios
a la mano para decidir las cosas y pensarlas con claridad. Ahí está, perfecto. Nos quedamos sin tiempo, totalmente sin tiempo, pero... Perdón. No. Yo terminé igual. Estuvo re bien. Nos está dando justo, creo. Les quiero agradecer a las dos por toda esta info que trajeron. Aparte de algo que está pasando acá cerquita y que se expandió para todo el mundo y que está pasando ahora. Así que me parece que está zarpado eso. Sí. Bueno, de nuevo muchas gracias por el espacio para ver si más gente se entera y tiene cuidado tanto con Acrópolis como con toda organización coercitiva con la que se puedan cruzar. Efectivamente. También yo quiero decir gracias a las dos por haber participado de este episodio tan especial y también, como siempre, a la audiencia y la banca de la columna, que son los mejores. Y como siempre les digo, infórmense, tomen decisiones informadas, no se dejen guiar por lo que dicen los demás, ni siquiera nosotras, investiguen, muévanse. Investigue. Bueno, chao.